Lo más doloroso no es perderse. Es vivir años creyendo que estás despierto, cuando en realidad solo estás cumpliendo un guión ajeno. Tal vez tu alma siempre supo, pero tu mente hizo tanto ruido que ya no podías oírla. Si alguna vez te sentiste desconectado, vacío, como si no pertenecieras a este mundo, este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí, porque en algún nivel tú también lo sentiste. Ese susurro silencioso, ese anhelo de volver a casa. Aunque no supieras cómo explicar. Hoy, tal vez por fin, recuerdes. ¿Te ha pasado que el mundo parece seguir su curso, pero tú te sientes como si estuvieras detenido en un rincón invisible del tiempo? Desde muy pequeño, algo en mí se sentía fuera de lugar. Las risas no sonaban igual, los abrazos me dejaban frío, y las palabras de consuelo parecían estar recitando un guión que no entendía. No sabía si era yo el que estaba roto, o si era el mundo el que se había olvidado de cómo sentir. Mi infancia fue como caminar descalzo sobre cristales invisibles, nada sangraba por fuera, pero todo dolía por dentro. Los adultos me miraban, pero no me veían. Me hablaban, pero no me escuchaban. Y yo, con los ojos húmedos y el pecho apretado, aprendí a esconder el alma detrás de una sonrisa entrenada. Nunca fui víctima de grandes tragedias. No hubo gritos, golpes ni portazos. Pero el silencio, ese silencio que se cuela entre las paredes de una casa emocionalmente vacía. Ese sí que me partió. El silencio es un grito que nadie quiere oír. Y yo lo escuchaba todo el tiempo. Recuerdo acostarme en la oscuridad del cuarto, con los ojos abiertos, mirando el techo como si esperara una señal divina que me explicara por qué me sentía tan fuera de mí. ¿Por qué no encajo? ¿Qué hay de malo conmigo? Esas eran mis primeras oraciones, lanzadas al universo como cartas sin dirección. Con el tiempo, empecé a actuar como se esperaba. Buen alumno. Educado. Invisible. Aprendí que no dolía tanto cuando dejaba de ser yo mismo. Cuando me convertía en lo que los otros querían. Pero esa traición interior tenía un precio que no entendía, aún. Muchos años después comprendí que el alma no grita como un niño herido. El alma susurra. Y yo había estado ignorando ese susurro desde siempre. Ese susurro no venía de fuera, no usaba palabras humanas. Era más una vibración. Una nostalgia sin recuerdos. Una certeza de que había algo más, aunque no supiera nombrarlo. Y es curioso cómo lo que uno más necesita suele llegar disfrazado de colapso. Yo necesitaba despertar. Pero, para eso, primero tenía que desmoronarme. Te contaré cómo sucedió. Pero antes, necesito que sepas algo. Si alguna vez sentiste que no eras suficiente, que estabas solo, o que este mundo no fue hecho para ti, tal vez no estás roto. Tal vez solo estás recordando algo que el resto ya olvidó. Mi historia comienza cuando decidí, sin saberlo, dejar de mentirme. Cuando mi alma, cansada de fingir, decidió golpear la puerta de mi conciencia. Y esta vez, yo estaba demasiado cansado para no escuchar. Durante mucho tiempo, confundí funcionalidad con fortaleza. Despertaba, trabajaba, sonreía, cumplía. Mi agenda estaba llena, pero mi alma vacía. Y como todos parecían vivir así, pensé que era normal. Había aprendido a sobrevivir, no a vivir. Tenía un cuerpo que se movía y una mente que resolvía. Pero mi espíritu era un cuarto oscuro con la puerta cerrada por dentro. No lo visitaba. No lo escuchaba. Solo lo ignoraba, como quien evita mirar un retrato viejo que duele. Una noche cualquiera, de esas que no parecen importantes, algo en mí se quebró. No fue un accidente, ni una pérdida, ni un evento traumático. Fue el peso acumulado de años negando mi verdad. Estaba solo, frente al espejo, lavándome la cara. Me miré. Pero esta vez, algo distinto ocurrió. No vi un rostro. Vi una máscara. Y detrás de ella, nada. Absolutamente nada. El vacío me miraba de vuelta. Sentí un mareo, como si mi alma se despegara del cuerpo. Me sostuve del lavamanos, respirando con dificultad. Como si todo lo que había construido en mi interior se desmoronara sin aviso. No lloré. No grité. Solo me rendí. No tenía fuerzas para seguir pretendiendo.
Esa noche me acosté sin cepillarme los dientes, sin rezar, sin esperanza. Y cuando cerré los ojos, deseé algo por primera vez en años. Que todo desapareciera. Pero no desaparecí. Desperté al día siguiente, con el corazón aún pesado. Y una nueva pregunta en el pecho. ¿Quién soy yo sin todas estas capas? Esa fue la grieta por donde empezó a entrar la luz. No una luz celestial ni mágica. Una luz cruda. Incómoda. Brutal. La luz de la verdad. Comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El ruido interno constante. La presión de complacer. La ansiedad que disfrazaba de productividad. Y entonces, una idea me atravesó como un cuchillo. Tal vez, este colapso no era el fin. Tal vez era el principio. No de una nueva versión de mí, sino del regreso a lo que siempre fui antes de olvidarme. Ese fue el primer despertar. El momento en que dejé de culpar al mundo, a mi familia, al pasado, a Dios. Y empecé a escuchar ese susurro que desde niño me hablaba. No decía palabras. Decía presencia. Y la presencia dolía. Porque estar presente implicaba ver todo lo que había evitado. Pero también comenzaba a sanar. Porque ver, por fin, era volver a mí. A veces, la verdad se esconde en los lugares más simples. Pero cuando estás huyendo de ti mismo, hasta el silencio puede parecer un enemigo. Yo había pasado la vida corriendo. Corriendo tras logros, afectos, aprobación, paz. Pero todo eso era como perseguir el reflejo de la luna en el agua. Cuanto más te acercas, más se desvanece. En medio del proceso de derrumbe, hice lo que muchos hacen. Intenté entenderlo todo con la mente. Compré libros. Vi documentales. Busqué respuestas en religiones, filosofías, cursos. Quería una fórmula, una guía, un manual para escapar del dolor. Pero el alma no sana con teorías. El alma sana cuando te detienes. Cuando, por un segundo, dejas de luchar. Un día, sin esperarlo, algo sucedió. Estaba caminando sin rumbo, solo, con los pensamientos apagados por el cansancio. Cuando de repente me senté en una banca del parque. No fue una decisión consciente. Solo me rendí al momento. Y entonces, pasó. El viento acariciaba mi rostro. Las hojas caían sin pedir permiso. El cielo no decía nada, y sin embargo, lo decía todo. Y por primera vez, sentí que algo en mí encajaba con ese silencio. No fue una epifanía ruidosa ni una revelación mística. Fue una presencia. Un suspiro. Una certeza sin palabras. Comprendí que todo lo que había buscado, paz, sentido, pertenencia, nunca estuvo en el futuro, ni en otros, ni siquiera en mis logros. Siempre estuvo, aquí. Dentro. Pero no era un dentro mental o emocional. Era un dentro más profundo. Una quietud que no había conocido. Un hogar al que nunca antes me había permitido entrar. Y entonces lloré. Lloré por todas las veces que me rechacé. Por todas las veces que intenté ser otro. Por todos los años que viví esperando que alguien me salvara. Cuando siempre fui yo el que debía regresar. Volví a casa. Y mi casa no era una religión, ni una creencia, ni una técnica. Era este instante. Este cuerpo. Esta conciencia que me observa en silencio y no exige nada. Solo presencia. Ese día, entendí que la verdadera búsqueda espiritual no es hacia arriba ni hacia adelante. Es hacia adentro. Y lo más hermoso es que ese camino no se camina con los pies. Se camina con el alma. Después de esa revelación silenciosa, pensé que todo mejoraría. Creí, ingenuamente, que haber tocado esa paz interior bastaría. Pero lo cierto es que despertar no es una línea recta. Es un vaivén. Un recordar y luego olvidar. Una flor que se abre y se cierra. Una batalla interna entre el viejo yo y el que está naciendo. Poco tiempo después de aquel instante de conexión, volví a caer en patrones que juré haber superado. Busqué validación en personas equivocadas. Intenté salvar relaciones rotas. Me esforcé por encajar en círculos que no honraban mi verdad. Pero esta vez, algo había cambiado. Ahora, el ruido dolía más.
Las conversaciones vacías me dejaban exhausto. Las máscaras me asfixiaban. Y el amor que antes me parecía suficiente, ahora se sentía como una jaula. Fue entonces cuando empecé a cuestionar. ¿Y si eso que llamé amor toda mi vida, era solo necesidad? ¿Y si lo que me unía a ciertas personas no era el alma, sino el miedo? Miedo a estar solo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser querido si no me sacrificaba. Y cuanto más observaba, más claro lo veía. Yo había confundido el amor con ruido, con intensidad, con drama, con dependencia. Llamé pasión a la ansiedad. Llamé compañía al apego. Llamé cuidado al control. Y lo más triste, acepté migajas porque no sabía lo que era un banquete. Ese fue uno de los colapsos más profundos. Darme cuenta de que el niño herido dentro de mí seguía buscando lo que no recibió, en cuerpos que tampoco sabían darlo. Y aquí ocurrió otra revelación. Todo lo que parecía destruirme por dentro no era maldad externa, era ignorancia compartida. Personas que también estaban heridas. Almas que también buscaban en la oscuridad. Y como yo, también estaban perdidas. Pero pretendían que sabían amar. No los culpo. Ni me culpo. Solo observo. Y aprendo. Aprendí que el verdadero amor no grita, no exige, no negocia. El verdadero amor es silencio. Es presencia. Es ver al otro sin querer cambiarlo. Y verme a mí sin castigarme. Desde entonces, comencé a dejar ir. No con rabia. Con gratitud. Porque entendí que algunos vínculos no están rotos. Están completos. Y cuando algo se completa, no hay que sostenerlo. Hay que soltarlo. La mayoría de las personas le teme a la soledad. Yo también le temía. Pensaba que estar solo era una señal de fracaso. Que era un castigo, un síntoma de que algo estaba mal en mí. Así que durante años la evité. Llené mi agenda de compromisos, mi casa de ruido. Y mi mente de pensamientos ajenos. Pero el verdadero despertar espiritual no sucede en medio del bullicio. Sucede en el silencio que incomoda. En la ausencia que duele. En el eco de uno mismo cuando ya no hay más distracciones a las que aferrarse. Fue en uno de esos días grises, en que nadie me escribió. Nadie llamó, y el teléfono permaneció mudo. Que me senté en el suelo de mi habitación con los ojos cerrados. Y allí, en ese vacío aparente, algo profundo emergió. No escuché voces, ni vi luces, ni sentí levitar. Solo sentí mi respiración. Lenta. Presente. Real. Y detrás de ella, una sensación desconocida. Como si algo dentro de mí hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Comprendí que la soledad no era el enemigo. Era la puerta. Una puerta hacia el reencuentro con mi esencia. Porque cuando ya no tienes a quien impresionar, ni con quién competir, ni frente a quien fingir, entonces, aparece lo que eres. Sin adornos. Sin defensas. Sin miedo. Lo que encontré allí no fue grandioso, ni perfecto, ni brillante. Fue humano. Fue vulnerable. Fue hermoso. Descubrí que no necesitaba más estímulos. Que el alma se alimenta de quietud. Que la sabiduría no viene de fuera, sino del espacio que se abre cuando dejas de buscar respuestas. Y algo más. La soledad no es ausencia. Es presencia sin interferencias. Desde ese día, comencé a buscar momentos de estar conmigo mismo. No como castigo, sino como regalo. A caminar sin música. A comer sin teléfono. A respirar sin prisa. Y fue en ese acto tan simple que lo entendí. No estaba solo. Nunca lo estuve. Solo estaba distraído. Vivimos en un mundo que aplaude lo ruidoso. Las opiniones fuertes. Las certezas inmediatas. Los logros visibles. Y en medio de ese caos, yo aprendí a silenciarme. No por humildad, sino por miedo. Miedo de decir lo que realmente sentía. Miedo de no ser entendido. Miedo de escuchar algo dentro de mí que no encajaba con lo que los demás esperaban. Pero el alma no irrumpe. No se impone. No interrumpe. El alma susurra.
Y por mucho tiempo, confundí ese susurro con debilidad. Porque era tan sutil, tan suave, que quedaba enterrado bajo los gritos de mi mente ansiosa, de mis urgencias emocionales, de mis inseguridades con voz de trueno. El alma hablaba en momentos tan simples que no los notaba. En la pausa antes de reaccionar. En la incomodidad ante una mentira. En la lágrima que subía sin razón. Era como un niño que no quiere molestar, pero que aún así desea ser visto. Un día, después de una conversación especialmente dura, me senté solo en el auto y no encendí el motor. Solo me quedé allí, con las manos en el volante, respirando y permitiendo que el eco de lo no dicho me atravesara. Y allí escuché el susurro. No fue una voz. Fue una sensación clara como el agua. No te traiciones más. Tan simple, tan directa, tan imposible de ignorar. Esa frase no venía de mi mente. No era un pensamiento lógico. Era una verdad que ya estaba en mí, esperando ser reconocida. Y desde entonces, empecé a prestar atención. A los gestos involuntarios. A la tensión en mi pecho cuando digo sí queriendo decir no. Al suspiro largo después de fingir que todo está bien. El alma no te castiga. Te incomoda. Porque sabe que el verdadero dolor no viene de lo que los otros nos hacen, sino de lo que nos hacemos a nosotros mismos cuando negamos lo que sentimos. Empecé a dejar espacios vacíos en mis días. No para llenarlos, sino para escuchar. Y fue así como descubrí algo que cambió mi forma de vivir. El alma no necesita respuestas. Solo quiere ser escuchada. Y cuando por fin la escuchas, la vida deja de sentirse como una lucha. Y empieza a parecerse más a un regreso. Durante mucho tiempo, creí que la transformación espiritual era una meta. Un punto de llegada. Algo que se alcanzaba con esfuerzo, disciplina y voluntad. Y cuanto más me esforzaba, más lejos parecía estar. Era como correr tras mi sombra, mientras más rápido avanzaba. Más se desdibujaba. Llené cuadernos con anotaciones. Repetí afirmaciones. Hice rituales. Intenté vibrar alto, aunque por dentro me sentía roto. No lo sabía en ese momento. Pero estaba atrapado en una nueva forma de control. Quería despertar, forzadamente. Hasta que un día, me rendí. No por sabiduría, sino por agotamiento. Me cansé de buscar respuestas. Me cansé de intentar sentir lo que se supone que debía sentir. Me cansé de empujarme hacia una paz que parecía pertenecerle a otros, no a mí. Y en ese acto de renuncia silenciosa, sin palabras, sucedió algo que no vi venir. Una mañana cualquiera, salí a caminar. Sin meta. Sin intención. Solo porque necesitaba mover el cuerpo. Y mientras caminaba entre árboles, con el sol jugando a través de las hojas, sentí una presencia dentro de mí que no había sentido nunca. No era emoción. No era euforia. Era algo mucho más sutil. Una quietud. Una ternura sin motivo. Una sensación de que estaba completo, aunque no tuviera nada resuelto. Me senté en la hierba y respiré. Y allí comprendí algo que ningún libro me había dicho. El alma no llega cuando la llamas con fuerza. Llega cuando dejas de gritar. Fue como si una parte de mí que siempre estuvo escondida, finalmente pudiera respirar. No por haberla alcanzado, sino porque, por fin, dejé de obstaculizarla. Ahí entendí lo que muchos sabios han intentado decir desde siempre. Wu Wei. El no esfuerzo. No como pasividad, sino como confianza. Como entrega. Porque cuando dejas de buscar desesperadamente, la vida empieza a ofrecerte lo que tu ego nunca pudo construir. Y en ese momento, tan simple y tan sagrado, sentí que algo me había encontrado. No era una iluminación espectacular. ¿Era yo? Volviendo a mí. No hubo fanfarrias. Ni luces. Ni un momento exacto donde todo cambiara. Pero algo dentro de mí ya no era igual. Lo noté en las pequeñas cosas. En cómo ya no me forzaba a encajar. En cómo podía mirar mi reflejo sin querer huir. En cómo empecé a hablar menos, y a escuchar más. Lo más curioso fue que muchos a mi alrededor no lo notaron. Seguía siendo el mismo por fuera.
Pero por dentro, había desaparecido la necesidad de ser aprobado. La urgencia de tener razón. La ansiedad de correr. Había descubierto el poder del no hacer. Y no me refiero a la pereza ni a la resignación, sino a un estado donde la acción nace del centro, no de la carencia. Recuerdo una conversación que me marcó. Alguien me preguntó, ¿por qué estás tan tranquilo últimamente? Y sin pensarlo, respondí, porque ya no estoy intentando ser alguien. Esa frase no era una pose espiritual. Era mi verdad. Comprendí que gran parte del sufrimiento humano nace del esfuerzo constante por sostener una identidad, una imagen, una historia. Y cuando sueltas eso, cuando aceptas que no tienes que impresionar a nadie, ni demostrar nada, ni justificar tu existencia, la paz se vuelve inevitable. No perfecta, no permanente, pero real. Y así fue como comencé a vivir desde otro lugar. No desde la mente que compara, sino desde la esencia que observa. Me volví más simple. Y esa simplicidad asustó a algunos. Ya no discutía. Ya no perseguía. Ya no me defendía todo el tiempo. Y es que cuando descubres quién eres, ya no necesitas demostrarlo. Solo lo vives. El cambio más profundo no es el que los demás aplauden, sino el que sucede en silencio, cuando nadie está mirando. Ese cambio que no necesita ser validado, porque nace del alma. Y el alma nunca tuvo dudas de quién eres. Un día, sin buscarlo, recordé algo. No fue una memoria clara ni una escena definida. Fue más bien una sensación. La de ser niño y mirar al cielo con preguntas que nadie respondía. Y entendí algo tan simple como desgarrador. Yo no quería ser iluminado. Solo quería ser amado. Por años caminé por laberintos de autoayuda, de teorías, de prácticas espirituales complejas, creyendo que tenía que convertirme en alguien más para ser digno de paz. Pero ahora lo veía con claridad. Todo mi esfuerzo había sido una forma refinada de rechazo. Quería cambiarme, porque aún me creía insuficiente. Fue entonces cuando me atreví a hacer algo radical. Volví a hablar con ese niño. Me senté solo, en silencio. Y cerré los ojos como quien llama a un amigo perdido. Y allí estaba él. Pequeño. Con miedo. Esperando. Con una mirada que decía: ¿ya puedo salir? ¿Ya me puedes ver? No le di consejos. No le exigí perdón. Solo lo abracé, desde dentro. Y sentí que algo se derrumbaba. Una coraza. Un sistema entero de defensas que había construido para sobrevivir. No para vivir. Ese día lloré de una forma distinta. No por dolor, sino por ternura. Por la belleza de volver a mí. Sin condiciones. Entendí que ese niño no necesitaba que yo fuera perfecto. Solo necesitaba que yo estuviera presente. Y eso lo cambió todo. Empecé a notar cómo, cada vez que actuaba desde el alma, ese niño sonreía. Como, cada vez que me respetaba, él se sentía seguro. Y por primera vez en décadas, ya no quería escapar de mí. No buscaba una versión mejorada, ni una iluminación espectacular. Solo quería estar conmigo. Con todo lo que soy. Con lo que duele, con lo que late, con lo que aún no entiendo. Y comprendí que sanar no era arreglarme. Era acompañarme. Volver a casa no era llegar a un destino espiritual. Era abrazar al niño que fui. Y decirle: ya no tienes que buscar más. Estoy aquí. Y no me voy. Después de todo este camino, no me convertí en sabio. No alcancé ningún estado superior. No me iluminé. Pero aprendí a mirar. A mirar lo cotidiano con ojos nuevos. A encontrar lo sagrado, en lo más simple. Descubrí que la espiritualidad no está en los templos. Ni en los libros antiguos. Ni en los discursos perfectos. Está en el primer sorbo de café en la mañana. En el suspiro antes de responder algo que te duele. En la sonrisa que das aunque tengas el alma cansada. La verdadera espiritualidad, entendí, no cambia lo que haces, cambia desde donde lo haces. Y desde que comencé a vivir desde todo se transformó, aunque nada haya cambiado por fuera.
Las calles son las mismas. Mi nombre también. Pero mi mirada ya no tiene prisa. Y mi presencia ya no huye de sí misma. Ahora entiendo por qué todo colapsó. Era necesario. Para que pudiera soltar. Para que el alma, por fin, tuviera espacio para hablar. Hoy no necesito respuestas. No me urge entender el destino. Solo necesito este instante. Porque cada segundo trae una oportunidad. La de volver. Volver al cuerpo. Volver al alma. Volver al silencio que me habita. Y si alguien me preguntara qué encontré en este viaje, diría esto. No encontré a Dios en el cielo. Lo encontré en el gesto de perdonarme. No encontré sentido en el futuro. Lo encontré en cada acto presente. Y no encontré la paz en el final del camino, sino en el paso que di cuando dejé de buscar. Ahora, cuando todo se silencia. Cuando ya no hay expectativas. Cuando ya no estoy persiguiendo algo que me complete. Puedo oírlo. El susurro. Aquel mismo susurro que ignoré toda mi vida. Que me decía, desde el principio. Ya eres. Ya estás. Solo recuerda.